Lo que tú matas, te lo comes. Esta historia trata sobre un hijo y su padre. Ellos se querían y tenían una relación padre e hijo de lo más lindo. Pero, el padre tenía una costumbre bastante particular. El padre a menudo le decía a su hijo, lo que tú matas, te lo comes. Un día el niño, quien tenía 4 años, estaba en el patio de su casa y con la ayuda del sol y una lupa, empezó a quemar a unas hormigas que estaban en el piso, hasta que fue sorprendido por su padre, quien, muy tranquilamente decía, lo que tú matas, te lo comes. Era de esperarse que el niño hiciera un berrinche, lloraba, pateaba, pero nada tuvo suerte, y al final se tuvo que comer aquellas hormigas. Pasan los años y ya con 7 añitos, el niño contento de la vida se había armado un arco y una flecha, pues en ese tiempo tuvo un gusto por las películas de los indios. Estaba feliz jugando en el patio, cuando se da cuenta que había un pajarito en un árbol, y este, sin pensar en las consecuencias, le disparó al pájaro. La sorpresa de este niño fue que pudo escuchar los pasos de su padre detrás suyo, y este, otra vez muy tranquilamente, solamente le preguntó, ¿tú sabes la tradición que tenemos? No. El niño entró en pánico y empezó a gritar y a suplicar para evitar comerse aquel pájaro, y nuevamente, no hubo ningún resultado. El padre llevó el cadáver del pájaro a la mesa comedor y obligó a su hijo a comer. El sabor y la textura del animal muerto era de lo más asqueroso, se sentía como una especie de chicle y estaba frío. Después de varios y eternos minutos, el hijo se acabó todo, pero no era de esperarse que al cabo de unos segundos vomitó. Uno podría pensar que el padre era un ser espantoso por hacerle ese tipo de cosas a su propio hijo, pero la realidad es que el padre era bondadoso. Le pudo comprar su primera computadora a su hijo, su primera consola de videojuegos, incluso le pudo dar su primer perro a su hijo a la edad de los 15 años. Pasó el tiempo y el hijo ya podría manejar, debió de tener unos 20 años cuando obtuvo su primer coche, el cual fue un regalo de su padre. Fue en aquella horrible noche en que, en un acto de suma irresponsabilidad, el hijo llegó a su casa con unas cuantas cervezas encima, así que estaba ebrio, llega a su casa y cuando se estaba estacionando escucha un chillido. En ese momento sentía que se le iba a salir el corazón por lo peor que pudiera imaginar. Se baja del coche aterrado y descubre que mató a su propio perro. Se pone a llorar como nunca, y lo único que podría hacer en ese momento era abrazar al que fue su gran amigo. Segundos después llega el padre y aunque visiblemente estaba triste por el perro, mantiene la compostura y le dice a su hijo: lleva al perro a la casa, te lo vas a comer. El hijo y el padre tuvieron una discusión muy intensa, pero el hijo pudo escapar de su casa. Pasaron 3 días hasta que volvió, pues no tenía dinero, gasolina y estaba muy hambriento. El padre, sin decir una sola palabra, lo toma del cuello y lo lleva al comedor, donde ya estaba cocinado el perro. Cómetelo, exclamó el padre con un tono de furia total. Luego de que se pudo terminar de comer al perro, el hijo con lágrimas en los ojos se va a su habitación, hace sus maletas y decide irse de su casa a la medianoche. Pero para su última sorpresa, es descubierto por su padre que estaba bloqueando el paso en las escaleras. El padre le dice con un tono gracioso: ¿a dónde crees que vas, hijo? El hijo no contestó e intentó pasar de su padre, pero este no cedía el paso. Esto dio resultado a una pelea padre e hijo, se insultaban, se golpeaban, pero en un momento el padre dio un mal paso haciendo que cayera por las escaleras y rompiéndose el cuello. El hijo, con mucho temor, lo único que pudo hacer fue ir a por el hacha, encendió el horno y fue por el cuerpo de su padre. Todo esto mientras se decía para sí mismo lo mucho que odiaba a su padre.